¿Alguna vez te has sentido olvidado por Dios? Como si te hubiera ocultado del mundo, borrado de la vista de la gente y dejado en un lugar donde nadie te nota. Quizás estés experimentando exactamente eso ahora mismo. Un momento en que las puertas se cierran, los amigos se alejan y el silencio parece gritar. Pero ¿y si te dijera que este silencio no es un castigo, sino una protección? Que Dios te esconde no para castigarte, sino para protegerte de algo que aún no entiendes. Hay momentos en la vida en que todo lo conocido parece desmoronarse. El camino que una vez parecía seguro se vuelve incierto y el corazón, antes vibrante de fe, comienza a verse abrumado por las dudas. ¿Has estado alguna vez en esa situación? Esos días en que rezas, pero parece que el cielo está cerrado, cuando buscas respuestas y solo encuentras el eco de tu propio clamor. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras ahora podría sorprenderte. Dios obra de una manera misteriosa. A veces, cuando quiere protegernos, no nos pone en el punto de mira, sino que nos esconde. Nos saca del campo de batalla para sanarnos, moldearnos y prepararnos para algo mayor. Estar bajo la sombra del Altísimo, como dice el Salmo 91, no se trata de ser olvidado, se trata de estar protegido. Se trata de vivir en un refugio secreto, lejos de la mirada del enemigo, donde Dios obra en silencio, moldeando nuestras almas como un alfarero moldea el barro. ¿Has notado que, a menudo, cuando todo parece ir mal, es precisamente cuando Dios está más cerca? Él no te distancia accidentalmente de las personas, te protege de relaciones que podrían herirte, de lugares que podrían desviarte y de caminos que podrían destruirte. Lo que tú llamas rechazo, Dios lo llama liberación. Lo que sientes como retraso, Dios lo llama preparación. Hay cosas que solo pueden florecer en silencio, cuando nadie las ve. Quizás ahora te encuentras en un momento en el que todo parece paralizado. Nada sucede, nadie te llama, nada avanza. Pero ¿y si lo que parece el final del camino es en realidad el comienzo de algo nuevo? ¿Y si el escondite donde te encuentras es el refugio de Dios, donde te enseña a depender solo de Él? A veces, el Todopoderoso te esconde no para disuadirte de tu propósito, sino para protegerte hasta que estés listo para cumplirlo. La sombra del Todopoderoso es más que un refugio espiritual, es un espacio de transformación. Es allí donde el miedo se aquieta, la fe madura y el alma encuentra descanso. Mientras el mundo no comprende lo que estás experimentando, Dios está escribiendo la historia tras bambalinas de un milagro. Así que no desesperes si Él te ha puesto en el anonimato. El escondite de Dios es el lugar donde revela sus secretos a quienes tienen la paciencia de esperar. Así que si sientes que estás desconectado, debes saber esto. Hay un propósito. Dios te protege de lo que aún no puedes entender. Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos comprenderás el misterio del lugar oculto de Dios y descubrirás que, tras su silencio, hay una protección que ningún enemigo puede romper. Ahora que entiendes que el escondite de Dios es en realidad un refugio de amor y propósito, vayamos más profundo. Porque lo que sucede cuando Él decide esconderte es mucho más poderoso de lo que te imaginas. Y quizás ahora, al escuchar estas palabras, algo en tu interior cobre sentido. Quizás este silencio que tanto has cuestionado empiece a sentirse menos como un castigo y más como el cuidado de Dios, porque cuando Él te esconde, no es para limitarte, sino para protegerte, fortalecerte y prepararte para lo que está por venir. Y si este mensaje te conmovió, si de alguna manera se relaciona con el momento que estás viviendo, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. Disfruto leyendo lo que cada persona siente, porque es en sus experiencias que este canal encuentra aún más propósito. Sabes, cuando comentas, no es solo una respuesta, es un testimonio que puede fortalecer a quien lo lea después. A veces, una simple frase tuya puede ser justo lo que alguien necesitaba escuchar para seguir adelante. Así es como crece esta comunidad, unos ayudándose unos a otros, una fe que despierta la fe de otros. Y si este mensaje te resonó, si sientes que este es un espacio donde tu alma encuentra paz y comprensión, no olvides darle me gusta al video. Puede parecer un pequeño gesto, pero al hacerlo, YouTube comprende el valor de este mensaje y por lo tanto, llega a aún más personas
que atraviesan los mismos desafíos espirituales que tú. Y por supuesto, si este tipo de contenido alimenta tu fe, si quieres seguir aprendiendo más sobre el misterio de la presencia de Dios, el poder de la oración y la fuerza de permanecer bajo la sombra del Todopoderoso, suscríbete al canal. Este simple acto es lo que mantiene viva esta misión: compartir mensajes que conmueven, sanan y renuevan. Tu presencia aquí no es casualidad. Dios te trajo a este video por una razón. Y quizás lo que sigue sea la respuesta que has estado buscando. Porque cuando Dios te esconde, también está a punto de revelar algo que puede transformar por completo tu camino de fe. Hay momentos en que la vida parece detenerse inesperadamente. Todo se ralentiza, las oportunidades desaparecen, la gente se distancia y el silencio se impone. A primera vista, esto parece abandono, parece como si Dios nos hubiera olvidado, pero cuando miramos con fe, comprendemos que este aparente vacío es, en realidad, un movimiento divino. Dios no te retiró de la escena por casualidad, te colocó en su escondite, un lugar secreto, invisible a los ojos humanos, pero lleno de propósito. Es en este escondite donde Él protege, sana y transforma. El escondite de Dios no es una prisión, es una incubadora espiritual. Es el momento en que Él te esconde para que madures. Allí, Él obra tras bambalinas en tu vida, lejos del ruido de las expectativas y las opiniones. Es allí donde Él moldea tu carácter, te enseña el valor del silencio y te prepara para una nueva etapa. Mientras crees que no pasa nada, el cielo está en movimiento. Mientras crees que estás quieto, Dios está preparando el escenario para el momento oportuno de revelación. A menudo, nuestra mentalidad quiere entenderlo todo, busca respuestas inmediatas, control y explicaciones. Pero hay verdades ocultas que solo se revelan cuando aprendemos a descansar bajo la sombra del Altísimo. Es en este descanso donde nace la confianza, y es en esta confianza que Dios revela el siguiente paso. No muestra todo el camino, solo lo suficiente para el siguiente paso. Es como si dijera: confía en mí, sé lo que hago. Hay personas y lugares de los que Dios te ha apartado y que, en su momento, parecían una pérdida, pero con el tiempo te diste cuenta de que eran una protección. ¿Cuántas veces algo parecía perfecto, pero pronto se desmoronó? ¿Cuántas puertas quisiste abrir, pero Dios te las cerró? Hoy, quizás lo entiendas. Si Él lo hubiera permitido, te habría destruido. Esconderse es el escudo del alma, el espacio entre lo que deseas y lo que Dios sabe que necesitas. Lo más hermoso es que, en este escondite, Dios habla suavemente, no grita, susurra, y solo quienes están cerca pueden oírlo. Es allí donde te enseña paciencia, dependencia y fe. Es allí donde transforma la ansiedad en serenidad, porque antes de darte algo grandioso, necesita fortalecerte para sostenerlo. Hay promesas que requieren preparación, hay bendiciones que requieren madurez, y hay destinos que solo se cumplen cuando el corazón aprende a obedecer en silencio. Mucha gente se resiste a este tiempo de ocultamiento porque no comprende su impacto en el camino. Quieren revelación antes de prepararse, quieren la etapa sin el desierto. Pero Dios obra de otra manera, no se apresura, porque su tiempo es parte del proceso. Es en este tiempo oculto que Él echa raíces profundas que te sostendrán cuando lleguen los vientos. Es en este tiempo que Él transforma tu dolor en dirección y tu espera en sabiduría. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo poderoso que sucede cuando Dios decide esconderte. Es como si te envolviera en una protección invisible, protegiéndote del alcance del enemigo, guardando todo lo que podría hacerte daño. A veces crees que te olvidan, pero en realidad te preservan. Mientras el mundo exterior se descontrola, tú te pules. Y lo que Dios hace en secreto, lo revela a su debido tiempo, a la vista de todos. Hay un propósito incluso en las pausas. Cuando Dios te esconde, te prepara para soportar el peso de lo que está por venir. Él sabe el momento exacto para exponerte, porque revelar demasiado pronto puede destruir lo que Él está construyendo. Por eso algunos caminos parecen bloqueados, algunas puertas no se abren y algunas personas se alejan de repente. Todo es parte del plan, nada es casualidad. Es el Todopoderoso alejándote del ruido y acercándote a la esencia. El escondite es también un lugar de transformación silenciosa.
Es el momento en que la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es allí donde descubres que confiar en Dios es más que solo creer. Es permanecer firme incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Durante este tiempo, Él te enseña a vivir por fe, no por vista. Y al aprender esto, algo cambia en tu interior. Tu mente se renueva, tu alma se calma y tu corazón encuentra un nuevo ritmo, el ritmo del propósito. Cuando comprendes este proceso, algo despierta. Empiezas a ver el aislamiento como un entrenamiento. Empiezas a darte cuenta de que el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. Es el momento en que Él te protege de las batallas que aún no estás listo para enfrentar y te prepara para las victorias venideras. Esconderse es el intervalo entre quién eres y quién llegarás a ser. Y cuando llegue el momento, Dios mismo te sacará de tu escondite. Te colocará en lugares que antes parecían inalcanzables. Abrirá puertas que nadie podía abrir. Y cuando eso suceda, comprenderás. El tiempo que pasaste escondido no fue en vano. Fue una inversión espiritual. Cada lágrima, cada espera, cada silencio tuvo un propósito. Nada fue en vano. Y si este mensaje te está hablando al corazón en este momento, comenta a continuación. Eso tiene sentido para mí. Ser escondido por Dios no es lo mismo que ser olvidado. Es, de hecho, una de las muestras más profundas de cuidado y amor. Cuando el Salmo 91 habla de morar bajo la sombra del Altísimo, describe algo que va mucho más allá de una metáfora poética. La sombra del Altísimo es el refugio espiritual, el refugio secreto donde Dios cubre a sus hijos, no para alejarlos de su propósito, sino para preservarlos hasta que estén listos para cumplirlo. Es el escondite donde el alma se sana, el corazón se moldea y la fe se refina. En este lugar, el ruido del mundo se silencia y solo permanece la voz de Dios. Esta sombra es como un manto invisible. Puede que estés experimentando dificultades, críticas y pérdidas y aún así hay una protección sobre ti que impide que el mal te destruya. Es algo que el enemigo no comprende. Intenta alcanzarte, pero no te encuentra. Y la razón es simple. Dios te escondió, te puso bajo su sombra, y allí ninguna flecha que vuele de día, ni peste que aceche en la oscuridad podrá tocarte. El escondite es el campo de entrenamiento para quienes serán enviados. Pero este proceso de estar oculto no es fácil. Es un momento en que Dios parece silencioso y el corazón intenta comprender lo que los ojos no ven. Es allí donde aprendemos a depender, a confiar, a creer incluso sin pruebas. Estar bajo la sombra del Todopoderoso es una experiencia espiritual que exige entrega, porque cuando Dios te esconde, también revela tu verdadera esencia. Es como si dijera, ahora solos tú y yo, sin distracciones, sin máscaras, sin prisas, y es en este tiempo de sagrada soledad que muchas verdades ocultas salen a la luz. Dios comienza a revelar lo que necesita sanación, lo que debe dejarse atrás, lo que ya no sirve. A veces esconderse duele porque nos confronta con nosotros mismos. Es entonces cuando la mente quiere huir, pero el espíritu comprende que es hora de quedarse. Es un tiempo de transformación interna, donde el dolor se convierte en una herramienta y el silencio en un maestro. El Salmo 91 habla de refugio y seguridad, pero también de confianza. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, y en Él confiaré. Esta confianza es la base del proceso. Es creer que, incluso sin comprender, Dios sabe lo que hace, que incluso cuando todo parece estancado, te está preparando para un nuevo comienzo. Morar bajo la sombra del Altísimo es un acto de fe que va más allá de las palabras, es vivir en entrega. Muchos no entienden que esconderse es una respuesta, no un castigo. Es el espacio donde Dios obra en tu estructura interior antes de colocarte en puestos de visibilidad. Te esconde para protegerte de la presión antes de un ascenso. Y esto es algo que el mundo espiritual entiende muy bien. Cuando Dios tiene un gran plan, el enemigo intenta atacar con anticipación. Por lo tanto, te retira de la escena y te protege hasta que se establezca el propósito. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el significado de estar bajo la sombra del Altísimo conlleva algo que pocos comprenden. Es una transferencia espiritual. Cuando eliges permanecer en este refugio,
algo de la naturaleza de Dios comienza a reflejarse en ti. Es como si la luz divina proyectara una nueva mentalidad en tu vida, una mente más sabia, más tranquila y más espiritual. Es el tipo de transformación que no ocurre de la noche a la mañana, sino que se forma gradualmente, como una semilla que germina en la oscuridad antes de brotar en la luz. Esta sombra no solo es protección, sino también una cobertura de autoridad. Cuando moras en ella, no solo estás protegido, sino que también posees un discernimiento que el mundo natural no puede comprender. Es un discernimiento que te permite percibir los fundamentos espirituales de las situaciones, tomar decisiones guiadas por el espíritu y ver lo que está oculto al ojo común. Es en esta dimensión que Dios prepara a su pueblo para grandes revelaciones. Estar escondido es estar preparado. Es el momento en que Dios afila tus armas espirituales y te enseña a luchar de rodillas antes de luchar con palabras. Es el momento en que Él obra en tu mentalidad, quitando el miedo, infundiendo valentía, eliminando la duda e infundiendo fe. Mientras crees que te olvidan, Él te empodera. Mientras te sientes invisible, Él te reviste con nuevas vestiduras espirituales. Esconderse es la matriz del propósito. Todo lo que nace en el reino de Dios comienza oculto, protegido, lejos de la mirada humana. Y quizás te encuentres justo en esa etapa. Todo parece quieto, nadie te reconoce y un silencio denso se cierne sobre tu camino. Pero recuerda esto, es en este silencio donde Dios escribe la historia tras bambalinas de tu nueva vida. Lo que Él hace en secreto se revelará con fuerza, y cuando eso suceda, todo lo que parecía confuso cobrará sentido. El tiempo que pasas escondido no es tiempo perdido, es preparación. Puede que el mundo no te vea ahora, pero el cielo te observa de cerca. Hay un inmenso poder en permanecer a la sombra de Dios. Es el lugar donde el miedo se disuelve, donde el enemigo pierde fuerza y donde el corazón encuentra descanso. Es un espacio de intimidad, donde las oraciones cobran profundidad y la fe arraiga. Es el territorio de las grandes transformaciones, donde las dudas se convierten en revelaciones y el dolor en dirección. Cuando comprendes esto, esconderse deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Y por eso, cuando el Salmo dice, «Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercará», se refiere a esta protección invisible. Porque quienes están bajo la sombra del Altísimo viven bajo una promesa. Nada puede tocar a quienes se refugian en el refugio de Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, su sombra siempre es mayor. Estar oculto es, por lo tanto, estar en un proceso de formación divina. Es cuando Dios cambia nuestras reacciones humanas por respuestas espirituales. Es cuando nos enseña que no toda exposición es una bendición, ni todo silencio es abandono. Él te esconde hasta que tu corazón sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de lo que está a punto de entregarte. Y cuando llegue el momento oportuno, comprenderás que cada segundo bajo esta sombra fue necesario. El escondite de Dios es donde tu identidad se restaura y tu propósito se refina. Y cuando salgas de allí, nunca volverás a ser el mismo, porque nadie pasa bajo la sombra del Altísimo y regresa igual. Escribe en los comentarios, yo también estoy en ese viaje. Hay un momento en que Dios elige el silencio, un momento en que parece distante, cuando las oraciones resuenan en el vacío y el corazón se pregunta si aún escucha. Es durante este periodo que muchos se desaniman, pensando que Dios los ha olvidado, pero pocos comprenden que este silencio es un lenguaje sagrado. Cuando Dios guarda silencio, está obrando. Cuando te aparta del foco de atención, no es porque se haya dado por vencido contigo, sino porque te está formando para algo que escapa a tu comprensión. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él habla a través de lo no dicho, construye a través de lo invisible y fortalece a través de lo que parece inmóvil. Este tiempo es delicado, porque la mente clama por respuestas mientras el espíritu busca descanso. Es el intervalo entre la petición y el milagro, entre la promesa y el cumplimiento. El silencio es donde se forja el carácter. Es allí donde Dios te enseña a confiar, incluso sin señales. Es el laboratorio de lo invisible, donde se prueba la fe, madura la paciencia y el corazón
Aprende a obedecer sin comprender. Cuando Dios te esconde, no te castiga, te prepara, elimina el ruido, las distracciones, a las voces que te confunden y te coloca en un entorno donde solo su voz importa. Hay una verdad oculta en este proceso. Dios no habla tanto cuando explica, sino cuando forma. El silencio es el cincel con el que esculpe tu alma. Es allí donde sana viejas heridas, cura el orgullo oculto, purifica las motivaciones y reajusta los deseos. Es en este tiempo oculto que te enseña a esperar sin perder la fe, a caminar sin ver el destino, a confiar incluso cuando nada tiene sentido. Porque la verdadera fe no nace en momentos de gloria, sino en periodos de silencio. El silencio de Dios es como el escenario de una gran obra. Mientras el público no ve nada, el autor ajusta la escenografía, posiciona cada detalle, prepara la entrada triunfal del protagonista, y ese protagonista eres tú. Pero para que el espectáculo divino se desarrolle, el tiempo de preparación debe respetarse. Dios te esconde para evitar que te levantes demasiado pronto y caigas bajo el peso de lo que aún no estás listo para llevar. Es una protección disfrazada de espera. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo misterioso y poderoso en la manera en que Dios obra en silencio. No necesita decirte lo que hace, porque su plan no depende de tu comprensión, sino de tu confianza. Cuando guarda silencio, no significa que te haya abandonado, sino que actúa de maneras que tus ojos aún no pueden percibir. Es como una semilla plantada. Por un tiempo, solo ves tierra y oscuridad, pero bajo la tierra, la vida brota. El silencio es el ambiente propicio para la germinación. Mientras esperas, Dios fortalece tus raíces espirituales. Te enseña profundidad, a no dejarte llevar por las emociones ni por opiniones pasajeras. El silencio te hace estable, firme, preparado para soportar el peso de la promesa cuando llegue, porque no tiene sentido recibir algo grande con un corazón frágil. El silencio es la forja donde Dios te fortalece, y durante este tiempo, Él también sana las heridas que escondes, las decepciones que aún duelen, los recuerdos que te frenan. Retira lo superficial y planta lo eterno. Cuando te aparta del foco de atención, es para enseñarte que el verdadero valor no reside en los aplausos, sino en la intimidad. Ese reconocimiento humano es fugaz, pero la mirada de Dios es permanente. Mientras crees que te han olvidado, Él te viste con un propósito. Hay un detalle importante. El silencio de Dios no significa que no pase nada. Significa que todo se está alineando. Es durante este tiempo que Él abre caminos invisibles, elimina obstáculos silenciosos y prepara corazones que formarán parte de tu próxima etapa. Y por eso no puedes confundir el silencio con el rechazo. Cuando Dios guarda silencio, está sentando las bases para tu transformación. Este silencio también filtra tus intenciones, revela lo que hay en tu corazón. ¿Confías en Dios solo cuando habla o también cuando calla? ¿Tu fe depende de la emoción o se basa en la certeza de que Él es bueno, incluso cuando parece distante? Es en estos momentos que tu fe deja de ser infantil y madura, porque la fe que sobrevive al silencio es la fe que sustenta las promesas. Dios te está preparando en secreto, te está sacando de entornos que ya no te nutren, alejándote de personas que no entenderían lo que Él hace en ti y manteniéndote en un espacio donde su mirada es la única que importa. Por eso a menudo sientes que has perdido algo, cuando en realidad estás siendo protegido. Lo que parece un retraso es en realidad sincronicidad divina. Lo que parece una pausa es construcción. El silencio de Dios es la tierra donde nacen milagros inesperados. Es el tiempo de purificación del alma, el espacio entre el dolor y la revelación. Y cuando este tiempo termina, cuando Dios decide hablar de nuevo, tu vida ya no es la misma, porque lo que Él hace en silencio siempre es más grande de lo que esperabas oír. Él no desperdicia el tiempo de espera, lo transforma en estructura espiritual. Y si hoy te encuentras en este lugar de silencio, recuerda esto. Dios no calla por falta de palabras, sino porque está escribiendo algo que aún no puede ser revelado. El cielo obra en secreto. Lo que llamas demora es simplemente el proceso invisible del propósito que toma forma. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Hay momentos en que todo parece salirse de control. Lo que planeaste no sucede,
Caminos que parecían prometedores se cierran de repente, y personas en las que confiabas se alejan sin explicación. Es en esos momentos que tu corazón se confunde y empieza a preguntarse, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? Pero lo que quizás aún no entiendas es que, detrás de todo esto, hay una mano invisible que te guía, la mano de Dios. Él no te castiga, te protege. Hay batallas de las que te libra incluso antes de que te des cuenta del peligro. Hay puertas que cierra no porque te haya rechazado, sino porque sabía que si las cruzabas, saldrías lastimado. Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce las profundidades ocultas de las intenciones humanas, los pensamientos ocultos, las trampas que el enemigo tiende silenciosamente. A veces, lo que parece una gran oportunidad es en realidad una trampa disfrazada de bendición. Y por amor, Dios interviene. Él te impide ir en ciertas direcciones aunque duela. Lo que tú llamas pérdida, Él lo llama liberación. Lo que parece el final de algo es en realidad el comienzo de un nuevo camino, trazado por el cielo. Es difícil aceptarlo en ese momento, porque los seres humanos nos aferramos a lo conocido. Nos acostumbramos a las personas, los lugares y las rutinas, y creemos que lo que deseamos siempre es lo mejor. Pero Dios, con su sabiduría eterna, ve más allá de la curva que aún no hemos alcanzado. Él sabe a dónde nos llevaría esa relación, dónde terminaría esa alianza y cómo ese camino aparentemente seguro podría destruirnos desde dentro. Por eso, nos corta antes de que la herida se vuelva mortal. Nos esconde, nos desplaza, cambia nuestro rumbo, no para confundirnos, sino para salvarnos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta protección invisible de Dios es uno de los mayores actos de amor que existen. No es espectacular, no viene con truenos ni señales visibles, pero está presente en los detalles. A veces es un retraso que te hace perder un vuelo, y sin darte cuenta, te libras de algo peor. A veces es una amistad que se rompe repentinamente, y luego descubres que hubo engaño, envidia o manipulación. Dios actúa en silencio, pero el impacto de su protección es inmenso. Siempre va un paso adelante, trabajando entre bastidores, alejando cualquier cosa que intente robarte la paz y la esencia. Hay decisiones que Dios toma por nosotros, incluso cuando no las entendemos. Cierra puertas porque sabe que si las mantuviera abiertas, perderíamos el propósito. Aparta personas porque sabe que algunas presencias agotan tu fe y apagan tu luz. Cambia de planes porque quiere evitar que construyas sobre arena. Y aunque parezca injusto en el momento, es simplemente una manifestación de su cuidado. El mismo Dios que abre caminos en el desierto es también quien bloquea los caminos peligrosos. Cuando Él te aleja de algo, no es rechazo, es redirección. Te libra de situaciones que podrían desviarte de tu camino espiritual. A veces, lo que duele hoy es prueba de lo que no te destruirá mañana. Esta es la verdad oculta que muchos desconocen. Dios protege, incluso cuando parece que te quita algo. Te libera en silencio, sin necesidad de justificarlo. Es un amor que actúa sutil pero poderosamente. Y cuanto más maduras espiritualmente, más te das cuenta de que la ausencia de ciertas cosas era la presencia de la gracia. Lo que tanto deseabas pero no recibiste, fue la manera en que Dios te protegió de algo que no era tuyo. Él conoce el impacto de cada decisión y las consecuencias de cada paso. Lo que parece un retraso es en realidad un desvío estratégico para preservar tu propósito. Él no te permite perder el tiempo en nada que no te lleve al destino correcto. Dios también protege tu mente. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión precipitada y algo en tu interior te ha dicho, espera? Esa voz suave, casi imperceptible, es el Espíritu Santo que te libra de errores disfrazados de oportunidades. Es Él recordándote que no todo lo que brilla viene de Dios y que el discernimiento es una de las mayores armas espirituales. La protección divina comienza en lo invisible, en la mente y el corazón, donde Él impide que los malos pensamientos se conviertan en actitudes destructivas. Y lo más impresionante es que después de un tiempo, al mirar atrás, todo cobra sentido. Ese trabajo que no conseguiste te abrió el camino a algo mejor.
Esa amistad que terminó te reveló personas más auténticas. Esa puerta cerrada te llevó exactamente a donde Dios quería que estuvieras. Él te protegió de lo que querías para darte lo que necesitabas. Y es en este punto que la fe madura, cuando aprendes a agradecer no solo lo que Dios te dio, sino también lo que no te permitió conservar. La protección invisible de Dios es constante. Incluso cuando te sientes vulnerable, hay ángeles a tu alrededor. Incluso cuando todo parece incierto, hay un plan que se está elaborando a la perfección. Dios no necesita demostrar nada, simplemente actúa. Y cuando actúa, incluso lo que parecía estar en tu contra comienza a obrar a tu favor. La vida espiritual es un camino de confianza. Caminas sin comprender cada detalle, pero con la certeza de que no estás solo. Y cuando aprendes a verlo así, el miedo pierde su poder, porque entiendes que nada escapa al control de Dios, que si algo se te escapó de las manos, es porque Él lo sostuvo primero, que si alguien se fue, es porque ya no encaja en la siguiente fase de tu historia, y que si tu camino cambió, es porque Él te protegió de algo que aún no era visible. Todo forma parte de una orquesta divina, donde cada nota tiene un propósito, aunque suene discordante por un momento. La protección de Dios es un arte silencioso. No necesita explicar lo que hace, porque lo que construye en lo invisible se revela con el tiempo, y cuando finalmente se levanta el telón, te das cuenta de que cada aparente pérdida fue, en realidad, una liberación. Él no pierde el ritmo, no se demora y no se equivoca en sus decisiones. Todo lo que hace, incluso cuando te esconde o te rechaza, es una expresión del amor más fiel que existe. Escríbelo. Yo también estoy en 1980. Ese viaje, la historia de Dios con sus hijos, siempre ha estado marcada por momentos de ocultamiento. Ningún gran propósito nació expuesto. Toda misión divina comenzó en el anonimato, en silencio, en un lugar donde nadie podía ver, pero Dios lo vio todo. Al examinar las Escrituras nos damos cuenta de que antes de cada revelación hubo un tiempo de ocultamiento, y es en este patrón divino donde encontramos la señal más clara de que estar oculto por Dios no es rechazo, sino preparación. Pensemos, en Moisés, antes de liberar a todo un pueblo, era un bebé indefenso colocado en una cesta, flotando por el río Nilo, protegido por la mano invisible del Todopoderoso. A los ojos del mundo, era solo un niño abandonado. A los ojos de Dios, era un libertador en ciernes. Esa cesta aparentemente frágil era un escondite sagrado. Mientras Egipto buscaba matarlo, Dios lo escondió en las aguas. El río que podría haber sido su sentencia se convirtió en su refugio. Esta es la belleza de la protección divina. Dios transforma las amenazas en refugios. Y cuando Moisés creció, Dios lo volvió a esconder, esta vez en el desierto. Pasaron 40 años de silencio, lejos de los palacios, lejos de las multitudes, pastoreando ovejas. Él, que una vez fue príncipe, ahora vivía como pastor, pero fue allí, en la soledad y el calor árido de la arena, donde Dios moldeó al hombre que liberaría a Israel. En el desierto, Moisés aprendió lo que ningún trono podría enseñarle, a escuchar la voz de Dios. El escondite siempre precede a la revelación. Lo mismo le ocurrió a David, un joven sencillo, olvidado incluso por su propia familia, pastoreaba ovejas en el campo mientras sus hermanos eran presentados ante el profeta Samuel. A los ojos de todos, David no era nadie, pero a los ojos de Dios ya era rey. Antes de llevar una corona, David empuñaba un arpa. Antes de liderar un ejército, se enfrentó a leones y osos en las frías mañanas del campo. Esos días de soledad no fueron en vano, fueron el campo de entrenamiento del guerrero que se enfrentaría a Goliat. Incluso después de ser ungido, David volvió a esconderse. Huyó de Saúl, se refugió en cuevas y vivió como un fugitivo, a pesar de tener una promesa. Esta es una de las lecciones espirituales más importantes de la Biblia. Dios te revela un destino, pero primero te esconde para fortalecerte. Las cuevas de David no eran prisiones, sino refugios. Allí aprendió a esperar, a no dejarse llevar por las emociones, a confiar en el tiempo perfecto del Señor. Para David, esconderse era el puente entre la unción y el trono. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el propio Jesús, el Hijo de Dios,
también pasó por este proceso de ocultación. Al nacer, Herodes ordenó matar a todos los niños, pero Dios lo ocultó. Un ángel advirtió a José en sueños, y la familia huyó a Egipto. El Salvador del mundo, quien tenía el poder de convocar legiones de ángeles, fue protegido en silencio, como un bebé indefenso, escondido en los brazos humanos de María y José. Incluso el propio Jesús tuvo que pasar por un período de anonimato antes de ser revelado al mundo. Durante 30 años vivió apartado de los focos, en Nazaret, un pequeño pueblo olvidado. El Mesías, el prometido, creció como carpintero, aprendiendo a lidiar con lo sencillo, lo cotidiano. El Hijo del Altísimo caminó entre los hombres sin ser reconocido, y cuando llegó el momento oportuno, salió de su escondite, no para ser servido, sino para servir. Todo lo que Dios hace en secreto se revela en el momento oportuno, ni antes ni después. Estas historias revelan una verdad oculta. El escondite de Dios es la cuna de los elegidos. Nadie se revela sin antes ser protegido. Cada silencio, cada pausa, cada discreto nuevo comienzo es una preparación para algo mayor. Moisés estuvo escondido en las aguas, David en las cuevas, Jesús en Egipto. ¿Y tú? ¿Dónde te ha puesto Dios ahora? Quizás tu escondite no sea físico, sino espiritual. Un momento en el que te aleja de ciertas personas, te distancia de entornos que ya no te convienen y te enseña a depender solo de Él. Es en estos lugares ocultos del alma donde se produce la transformación. Es donde Dios cambia la impulsividad por la sabiduría, la ansiedad por la paciencia, la fuerza humana por la confianza divina. El lugar oculto es la escuela de la fe. Es allí donde el Espíritu Santo ministra en silencio, revelando verdades que no se pueden enseñar en público. Y cuando llega el momento oportuno, Dios te presenta al mundo con una autoridad que solo quienes han sido moldeados en secreto pueden portar. Moisés emergió del desierto con el poder de abrir el mar. David emergió de la cueva con el corazón de un rey y la unción de un adorador. Jesús emergió de Egipto y cambió toda la historia de la humanidad. Este es el modelo del reino. Lo grande comienza pequeño. Lo que se revela primero se protege. Dios siempre obra tras bambalinas antes de ponerte en escena. Oculta el diamante hasta que está lo suficientemente pulido como para reflejar su gloria. Y hay algo aún más profundo aquí. Dios no solo te esconde para protegerte del enemigo, sino que también te esconde de ti mismo. Él sabe que hay partes de tu corazón que aún necesitan sanación, heridas que necesitan sanación, actitudes que necesitan transformación. Él no te expone mientras aún haya orgullo, miedo o dependencia de la aprobación. Escondiéndote es donde Él te enseña que tu identidad está en Él, no en lo que el mundo ve. La preparación silenciosa es el secreto de quienes tienen un propósito eterno, porque quienes se rebelan antes de estar preparados son destruidos, pero quienes se preparan antes de ser revelados permanecen. Cuando Dios te esconde, te da tiempo para madurar, para crecer en gracia y sabiduría, para aprender a escuchar antes de hablar. Esconderse es el intervalo entre ser llamado y ser enviado. Y si estás pasando por esto ahora, recuerda que no es olvido, sino estrategia. El mismo Dios que escondió a Moisés, David y Jesús es el mismo que te protege, y cuando llegue el momento de la revelación, nadie podrá detenerla. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Llega un momento en tu camino espiritual en que el escondite de Dios deja de ser un lugar de silencio para convertirse en un refugio. Es cuando empiezas a comprender que el aislamiento no es un castigo, sino un refugio. Ese aparente retraso no es pérdida, sino refinamiento. Y esa soledad no es ausencia, sino el escenario perfecto donde Dios obra en lo más profundo de tu alma. Mientras crees que estás quieto, Dios te prepara. Mientras te sientes solo, Él te reviste de fuerza. Y es en este proceso invisible, silencioso e intenso que esconderse se convierte en refugio. El refugio es el lugar donde el miedo ya no domina, donde la ansiedad pierde su voz y la presencia de Dios se hace real, palpable y constante. Es allí donde comprendes que la espera no es tiempo perdido, sino un tiempo de construcción interior.
porque mientras el mundo se apresura, intentando demostrar algo, Dios te enseña a descansar en Él, y el descanso es el secreto de quienes confían plenamente. Al esconderse, Él cambia tu mentalidad. Te enseña que ganar no se trata de ir por delante de los demás, sino de mantenerse firme incluso cuando nadie te ve. El refugio de Dios es diferente a cualquier protección humana. Él no solo te esconde del peligro, te fortalece para que, cuando salgas, nada pueda derribarte. Él trabaja en tu estructura emocional y espiritual e incluso en tus decisiones. Lo que tú llamas pausa, Dios lo llama preparación. Lo que tú ves como desierto, Él lo ve como territorio fértil. Porque es en la tierra seca donde las raíces se arraigan y aprenden a buscar agua donde nadie más puede encontrarla. En el refugio descubres el poder de perseverar, incluso sin aplausos, incluso sin respuestas, incluso sin dirección aparente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando Dios te lleva a refugio, no solo te protege de lo externo, sino de ti mismo, de tus prisas, tus comparaciones, tus decisiones impulsivas. Él sabe que hay batallas que aún no estás listo para librar, y por eso te pone bajo su sombra, hasta que tu fe sea mayor que tu miedo. Es un proceso de maduración, de transformación, de revelaciones que ocurren tras bambalinas en el alma. Es allí, en este espacio secreto, donde Él cambia la desesperación por paz, la duda por confianza y la debilidad por valentía. Y mientras crees que nada sucede, Dios lo está organizando todo. Está alineando el tiempo, las conexiones, los caminos. Está ajustando los detalles de tu viaje con tanta precisión que cuando llegue el momento de salir de tu escondite, todo estará listo. El refugio no es el final, es el lugar donde el propósito cobra forma. Cuando abrazas el proceso, el miedo se desvanece y la fe crece silenciosamente, como una semilla que brota de la tierra en el momento justo. El refugio es también el lugar donde Dios te muestra quién eres realmente. Fuera de Él la vida es ruidosa. Hay muchas voces que intentan definir quién eres, qué debes hacer, a dónde debes ir. Pero en el refugio todo queda en silencio. Y cuando el ruido cesa, la voz de Dios se hace audible. Él comienza a recordarte quién eres en Él, no en lo que el mundo te ha etiquetado. Es en este silencio lleno de presencia que comprendes que no necesitas demostrar nada, solo ser quien Dios te está moldeando para ser. En el refugio, el corazón inquieto encuentra descanso. Y es asombroso cómo, durante este tiempo, las cosas que antes parecían urgentes pierden importancia. Empiezas a darte cuenta de que lo que realmente importa no es cuánto logras, sino cuánto te transformas. Dios está más interesado en moldear tu ser interior que en acelerar tu ser exterior. Te enseña que no hay verdadero progreso sin profundidad y que toda bendición sólida nace de un corazón afinado en secreto. Este tiempo de refugio también revela una verdad poderosa. Lo que Dios hace en ti es tan importante como lo que hará a través de ti. A veces te deja escondido porque quiere enseñarte a soportar lo que está por venir. Muchos anhelan la victoria, pero pocos desean la estructura que requiere. El refugio es el tiempo de la estructura. Es cuando Dios refuerza los cimientos de tu fe para que cuando lleguen las tormentas no te desestabilizarás. Y hay algo que solo quienes han pasado por este proceso entienden. El refugio es el lugar donde las heridas comienzan a transformarse en sabiduría. Lo que antes te hirió se convierte en el testimonio que sanará a otros después. Lo que te hizo llorar se convierte en fuerza silenciosa. Y por eso Dios a veces te aparta, porque necesita sanarte en privado antes de usarte en público. Te aleja del ruido para que tu voz pueda volver a transmitir la verdad. En el refugio, el tiempo se siente diferente. El reloj humano pierde su fuerza y el tiempo de Dios toma el control. Lo que parecía lento se vuelve necesario y lo que parecía pequeño empieza a tener sentido. Es como si Dios mismo te reprogramara desde dentro, reemplazando la prisa con propósito, el miedo con visión, la confusión con claridad. Y cuanto más te entregas, más te das cuenta de que este tiempo oculto es un regalo, no un castigo. Y cuando finalmente comprendes esto, el refugio deja de ser una prisión y se convierte en un privilegio. Empiezas a valorar el silencio, a reconocer las señales sutiles de Dios,
a agradecer las pausas. Aprendes que estar oculto no se trata de estancarse, sino de ser moldeado, porque en el refugio Dios no solo te guarda, sino que te prepara para ser una respuesta. No solo te protege, sino que te transforma en testigo. Y cuando llegue el momento de partir, no serás el mismo. Las tormentas que una vez te atemorizaron ya no tendrán el mismo poder, porque el refugio te enseñó a mantenerte firme, y lo que una vez parecía misterioso se revela como propósito. El escondite se convierte en el altar donde tu fe madura y el refugio en el lugar donde tu alma descansa. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje. Hay un peligro silencioso que acecha a quienes son moldeados por Dios, querer salir de su escondite antes de tiempo. Este es un error que ha llevado a muchos a perderse lo que el cielo estaba preparando con tanto cuidado. Porque hay algo que el proceso enseña. Dios no obra con prisa, sino con propósito. Y cuando alguien intenta rebelarse antes de tiempo, no se fortalece, queda expuesto. Es como una fruta verde que se arranca del árbol, hermosa por fuera pero insípida por dentro. El tiempo de Dios no es solo cronológico, es pedagógico. Él no solo cuenta los días, enseña a través de ellos. Muchos pierden la bendición porque intentan aparentar antes de estar listos. Quieren demostrar algo al mundo, mostrar resultados, justificarse ante las críticas, cuando en realidad lo que necesitaban era permanecer ocultos hasta que su carácter se moldeara, hasta que su fe se afirmara, hasta que su corazón aprendiera el peso de la obediencia. Cuando te rebelas antes de estar listo, te vuelves vulnerable, y el enemigo sabe exactamente cómo explotar las vulnerabilidades disfrazadas de logros. Hay un principio espiritual que el tiempo enseña. Lo que crece fuera de temporada puede crecer, pero no perdura. El desierto es donde Dios prueba las intenciones, purifica los deseos y fortalece la estructura interna. Si evitas este proceso, puedes lograr algo, pero no podrás sostenerlo. La preparación es lo que te da resiliencia, lo que te permite mantenerte firme ante las presiones, porque el propósito sin preparación se convierte en una carga. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta en todo esto. La prisa disfraza la inseguridad. Cuando el corazón aún no ha aprendido a confiar en el tiempo de Dios, intenta forzar los resultados. Quiere ver movimiento, quiere sentir que tiene el control, quiere acelerar lo que aún está en gestación. Pero el reino no se mueve con ansiedad. La prisa es lo opuesto a la fe. Mientras la fe descansa, la prisa causa desesperación. Mientras la fe espera el momento oportuno, la prisa intenta manipular el resultado. Y es precisamente por eso que Dios te esconde. Él conoce el peligro de rebelarte antes de que estés listo para afrontar la fama. Porque el éxito antes de la madurez es una trampa. El aplauso antes de la preparación es veneno disfrazado. Dios no quiere exponerte a nada que tu carácter aún no pueda manejar. Él te protege hasta que tu base espiritual sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de lo que Él impondrá sobre ti. ¿Has notado cómo la mayoría de los fracasos ocurren justo después de grandes logros? Esto sucede porque algunas personas confunden bendición con validación. Dios te bendice para cumplir un propósito, pero cuando usas la bendición como plataforma de afirmación, pierdes el enfoque. Por eso es necesario esconderse. Ahí aprendes que tu identidad no está en lo que haces, sino en quién eres en Él. Ahí es donde Dios te enseña a actuar en secreto, sin necesidad de audiencia. El problema es que vivimos en una época en la que todos quieren ser vistos. Las redes sociales han convertido esperar en Dios en sinónimo de quedarse atrás. Pero el reino de Dios no sigue la lógica de la exposición. Él exalta en el momento oportuno, cuando el corazón ha sanado de la necesidad de demostrar su valía. Porque cuando tu identidad se basa en la aprobación de Dios, las opiniones de los demás pierden el poder de controlarte. Dios sabe el momento exacto en que esconderse debe convertirse en revelación. Hasta entonces, Él obra en silencio, fortaleciendo tu espíritu, sanando lo que nadie ve, construyendo la estructura que sostendrá lo que Él te dará. Cuando intentas irte antes de ese momento, te privas de lecciones que solo el tiempo puede enseñar. El desierto no es castigo, es transición. Esconderse no es olvido, es inversión. Hay una gran diferencia entre ser revelado por Dios y revelarte solo. Cuando Dios te revela, va contigo,
Pero cuando intentas revelarte, vas sin protección. Y cuando no hay protección, el impacto de la exposición puede ser devastador. Al enemigo le gusta la prisa, porque sabe que un propósito expuesto con antelación es más fácil de atacar. Dios, por el contrario, obra con paciencia, porque entiende que el verdadero crecimiento se da de adentro hacia afuera. El tiempo escondido es tiempo de construir. Es allí donde Dios planta raíces profundas para que el viento de la crítica no te derribe. Es allí donde te enseña a callar cuando quieres hablar, a esperar cuando todo en tu interior quiere actuar. Cada minuto escondido es un ladrillo en los cimientos de tu madurez espiritual, porque Dios no solo te prepara para recibir, sino para permanecer. Y es en este punto que muchos se dan por vencidos, confunden el silencio de Dios con abandono y se apresuran a buscar reconocimiento en otra parte. Pero lo que nace fuera del tiempo se convierte en una carga. Lo que nace en el tiempo de Dios florece de forma natural, sin esfuerzo. No necesita estímulo humano, porque el Espíritu mismo respira cuando es el momento oportuno. Lo mismo ocurre con las promesas. No se arrebatan, se revelan. Hay sabiduría en esperar. El tiempo no es un enemigo, es una herramienta. La demora es una ilusión, porque el reloj de Dios nunca se detiene, enseña. Cada aparente retraso es una invitación a confiar, y cada puerta cerrada es un recordatorio de que lo que es tuyo no necesita ser forzado. Cuando el momento es propicio, todo fluye con fluidez. Cuando no lo es, todo requiere lucha y esfuerzo. El secreto está en aprender a descansar en el ritmo del cielo. Hay un ritmo espiritual que solo se escucha cuando el corazón está en calma. A Dios le preocupa más lo que hace en ti que lo que hace a través de ti. Quiere darte solidez antes de darte visibilidad. Y cuando esa solidez se construye, nada puede quebrantarte. Así que no salgas corriendo de tu escondite. No intentes acelerar lo que aún se está formando. El mismo Dios que te esconde es el Dios que te revelará. Y cuando lo haga, nadie podrá volver a ocultarte. Pero hasta que llegue ese día, aprende a valorar el proceso. El tiempo que parece detenerse es en realidad el tiempo en que Dios te está formando. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Llega un momento en que el silencio termina, el velo se levanta, y lo que Dios ha estado preparando en secreto comienza a revelarse ante los ojos de todos. Este es el momento de la revelación. Es cuando el cielo decide revelar lo que se ha estado construyendo tras bambalinas en tu camino. El mismo Dios que te escondió para protegerte es el Dios que te revela para cumplir su promesa. No te dejó anónimo por olvido, sino porque sabía que ciertas bendiciones requieren estructura. Y cuando esa estructura está lista, Él mismo te saca de tu escondite y te coloca en una posición de victoria. Nada de lo que Dios hace es casual. Él obra con precisión. Mientras pensabas que nada pasaba, Él te moldeaba. Cada lágrima, cada espera, cada doloroso no, escribía un capítulo en tu preparación. La revelación nunca precede a la formación, porque Dios no se apresura. Él madura el propósito. Y cuando finalmente llega el momento, ningún esfuerzo humano puede detener lo que Él ha decidido revelar. Su favor te alcanza donde antes estabas olvidado. Lo que parecía pequeño adquiere proporciones que te sorprenden incluso a ti. Lo más impresionante es que la revelación de Dios no se trata solo de exposición, sino de plenitud. Él no se revela para que destaques, sino para manifestar lo que prometió. Cuando llega el momento oportuno, te guía con dulzura a lugares que antes parecían inalcanzables. Y lo más hermoso es que no necesitas promocionarte, porque la gracia de Dios se encarga de presentarte. Cuando la unción madura, la revelación ocurre de forma natural. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este momento de revelación tiene un poder espiritual que va más allá de lo que se ve a simple vista. Es el punto en el que lo invisible se hace visible, donde la fe se convierte en testimonio. Es como si el cielo dijera, ahora es el momento. Todo lo que prometí comenzará a cumplirse. Y lo que antes era solo una promesa cobra forma, color y dirección. Lo que antes era invisible cobra impacto. La espera se convierte en propósito, y el silencio se transforma en un canto de victoria. Pero hay una verdad oculta tras este momento. La revelación de Dios no solo te eleva,
sino que también prueba lo que se ha edificado en tu interior. Es la prueba de la fidelidad, porque el mismo Dios que te escondió para protegerte, ahora te pone en el centro de atención para confirmarte. Es en este momento que Él observa si tu corazón permanece humilde, si tu fe se mantiene firme, si tu enfoque sigue en Él y no en la aprobación de los demás. El éxito espiritual no se mide por los aplausos, sino por la constancia. Cuando llega el momento de la revelación, todo cambia a tu alrededor, pero en tu interior permanece una paz inexplicable. Entiendes que no necesitas competir ni huir, solo seguir obedeciendo, porque ahora todo lo que sucede es consecuencia de un proceso bien vivido. Dios no se revela para empezar algo, se revela porque ya ha completado lo que necesitaba hacer en ti. La revelación es el resultado de la transformación interna, y es en este punto que todo cobra sentido. Lo que antes parecía confuso, cobra sentido. Las pérdidas se vuelven necesarias, la espera se convierte en fortaleza y las heridas en cicatrices que demuestran que sobreviviste. Dios te muestra que esconderse no fue el final, fue la semilla. El tiempo de la revelación es la cosecha de lo que se regó con fe. El impacto de esta revelación es visible no solo en tus circunstancias, sino también en tu mentalidad. Empiezas a ver la vida con madurez espiritual. Entiendes que el camino con Dios no se trata de llegar rápido, sino de llegar preparado. Lo que Él está haciendo en ti es tan profundo que, cuando llega el momento de elevarte a lugares altos, no te deslumbras, sirves. La verdadera revelación no te transforma en alguien que busca ser admirado, sino en alguien que busca inspirar. Y lo más interesante es que la revelación de Dios nunca ocurre de forma grandiosa e inmediata. Comienza con los detalles, una puerta que se abre, un favor inesperado, una conexión improbable. Es la señal de que el tiempo de esconderse ha terminado. Lo que una vez estuvo bloqueado comienza a fluir. Lo que parecía cerrado comienza a moverse. Las promesas comienzan a respirar ante ti. Dios comienza a mostrarte, paso a paso, que nada fue en vano. Pero la revelación no se experimenta simplemente, sino que se sostiene. Y por eso el escondite fue tan importante. Te enseñó a depender, a escuchar, a discernir. Porque ahora, en la fase de revelación, necesitas estas mismas herramientas para mantenerte a flote. Dios te revela, pero continúa guiándote. Te pone en el centro de atención, pero no te abandona en el escenario. La presencia que te acompañó en secreto es la misma que te sostiene en la exposición. Hay una belleza especial en ver las promesas de Dios cumplidas. Es el momento en que te das cuenta de que cada lágrima, cada oración silenciosa y cada noche de duda tenían un propósito. El escondite no fue un castigo, fue el lugar donde Dios te enseñó a confiar. Y ahora, en el tiempo de la revelación, Él te muestra que su fidelidad es perfecta. No se ha olvidado, simplemente esperó el momento exacto en que tu corazón estuviera listo para recibir lo que Él ha preparado. Y sin embargo, la revelación no es el final del camino. Es solo el comienzo de una nueva etapa, una etapa de impacto, de testimonio, de propósito expandido. Dios te revela no para que todo termine, sino para que todo comience de manera madura. Ocultarte te hizo dependiente. La revelación te hace responsable. Ahora, lo que era solo una semilla se convierte en un árbol y lo que era una promesa se convierte en una misión. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje. Cuando Dios decide esconderte, no te aleja de tu destino, sino que te acerca a Él. Esconderse nunca fue el fin, es el comienzo del cumplimiento de las promesas. Lo que parece una pausa es en realidad el toque de un Dios que obra tras bambalinas, alineando el tiempo, moldeando el carácter y preparando tu victoria. Y cuando Él te revela, no es porque el mundo esté listo para verte, sino porque tú estás listo para ser visto. El mismo Dios que te reunió en el silencio es quien ahora te guía a la plenitud del propósito. Hay algo profundamente misterioso y a la vez reconfortante en comprender esto, porque mientras pensabas que la demora era injusta, Dios te estaba salvando. Mientras pensabas que el silencio era vacío, Él llenaba tu espíritu de sabiduría. La espera fue el entrenamiento invisible. Cada momento de soledad fue una lección. Cada lágrima, una semilla que riega tu crecimiento. Y ahora,
Cuando el propósito comienza a florecer, comprendes. No fue un castigo, sino cuidado. El escondite de Dios es donde Él forma campeones espirituales, no por la fuerza, sino por la fe. Es donde Él enseña que la victoria no proviene de la exposición, sino de la rendición. El mundo te enseña a estar presente, Dios te enseña a permanecer, porque el verdadero éxito no es ser visto por muchos, sino ser reconocido por Dios. Y cuando esta mentalidad se arraiga en ti, miedo al tiempo desaparece. Entiendes que todo tiene un ritmo divino, un tiempo preciso, una temporada perfecta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo transformador en reconocer el valor de esconderse incluso después de que Dios te revela. Cuando llega el momento de la exposición, es fácil dejarse llevar por el movimiento, las oportunidades, las voces que antes estaban silenciadas y ahora te buscan. Pero es en ese momento que se pone a prueba el verdadero discernimiento. El mismo Dios que te eleva es el Dios que te llama a permanecer escondido en Él, incluso mientras te revela al mundo. Esta es la verdad oculta del éxito espiritual, permanecer invisible a los ojos del orgullo y plenamente visible ante la gracia. Y por eso, algunos logran mantenerse firmes mientras que otros se pierden. La diferencia radica en quién sigue morando a la sombra del Altísimo. Ser revelado por Dios no se trata de salir de tu escondite, sino de llevar ese escondite dentro de ti. Se trata de vivir de tal manera que, incluso en medio de la visibilidad, tu corazón siga oculto en su presencia. Es la mentalidad de quienes entienden que la fuerza no proviene del escenario, sino de la comunión. Ese poder no está en la apariencia, sino en la esencia. Dios no te preparó en secreto para que ahora perdieras lo aprendido. Te hizo experimentar el silencio para que aprendieras a escuchar incluso en medio del ruido. Te enseñó a depender en el desierto para que no te perdieras en la abundancia. La verdadera revelación no es lo que sucede fuera de ti, sino lo que permanece dentro. Lo que Él construyó dentro de ti es lo que sostendrá todo lo que venga. El camino con Dios es cíclico. Hay momentos para esconderse, momentos para revelarse y momentos para volver al secreto. Él alterna las estaciones para mantener viva tu dependencia, porque esconderse no es un lugar físico, es un estado espiritual. Es la postura de quienes han aprendido a moverse en la voluntad de Dios, incluso cuando no comprenden todos los detalles. Y esto es madurez espiritual, obedecer sin cuestionar, confiar sin ver, permanecer incluso cuando el camino cambia de dirección. Quizás hoy te encuentres precisamente en esta transición. Presientes que algo nuevo está a punto de suceder, pero aún estás rodeado de silencio, y quizás el miedo intenta convencerte de que Dios te ha olvidado. Pero no, simplemente te está reubicando. El silencio que una vez se sintió como un final, ahora es el sonido de un nuevo comienzo. La misma mano que te ocultó te abre el camino, y lo que vendrá será tan perfecto que comprenderás por qué tuviste que esperar. La promesa nunca muere escondida, madura. Dios no cambia de opinión sobre ti, simplemente cambia el ritmo del proceso para alinear tu corazón con su propósito. Lo que Él comenzó en ti, Él lo terminará. Ninguna espera es en vano cuando se vive en su presencia, y cuando finalmente te coloque donde prometió, todo lo que parecía confuso encajará a la perfección. Así que, si hoy sientes que Dios te ha escondido, respira hondo y descansa. No te desvió del camino, solo te guió por un camino más seguro. Te protege de lo que aún no entiendes, pero un día agradecerás no haber vivido antes de tiempo. El escondite de Dios es el lugar donde las promesas se fortalecen y los corazones se sanan, y cuando decida revelarte, será imposible negar que fue Él quien te guió hasta allí. Comenta aquí: estoy esperando en el lugar secreto de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te llegó al corazón. Y si es así, es señal de que Dios sigue obrando en ti, preparándote, guiándote y fortaleciéndote. Así que, antes de irte, suscríbete al canal para seguir conmigo en este camino de fe y crecimiento espiritual. Cada nuevo video es una nueva semilla para tu alma, y quiero que seas parte de él. Aprovecha y deja tus comentarios aquí. Ese mensaje era para mí. Así sabré que me acompañaste hasta el final y que este mensaje realmente te llegó. Y si este
contenido te trajo paz, esperanza o claridad, por favor, dale a me gusta. Ayudas al canal a seguir difundiendo mensajes que conmueven y transforman vidas. Y mira, hay un video aquí que complementa exactamente lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme, porque lo que sigue fortalecerá aún más tu relación con Dios.